En esta segunda parte de la clase se analizarán las fundaciones indirectas o profundas, específicamente pilotes, elemento estructural que tiene la función de transferir las cargas a estructuras inferiores o para alterar las condiciones físicas del terreno. Entre estos tipos de fundaciones profundas tenemos los pilotes, como vemos acá en la diapositiva. Estos son un tipo de fundación profunda y se los utiliza cuando los mantos superiores del suelo no tienen capacidad suficiente para recibir las cargas de la estructura. Tenemos los micropilotes, como observamos también en la diapositiva, que tienen la misma función y desempeñan la misma actividad que los pilotes, pero con un tamaño más reducido. La principal diferencia que hay entre los pilotes y los micropilotes es su tamaño y nos referimos específicamente a su ancho o diámetro. Otro de los sistemas de fundaciones profundas son los pozos romanos, como observamos acá en el esquema. Son sistemas semiprofundos que permiten llevar las cargas a mantos más resistentes entre 5 metros a 20 metros de profundidad. Es un sistema antieconómico cuando hay presencia de napas freáticas. Analicemos ahora los pilotes. Los pilotes se identifican según el modo de transferir las cargas en pilotes por rozamiento, como son los que vemos acá, que su mecanismo de transferencia y disipación de carga es por tensiones tangenciales en la superficie del fuste, como se observa en el esquema. Pilotes de punta, que su mecanismo de transferencia o disipación de la carga es por tensiones normales de punta del elemento. Según otra forma de clasificar es según la forma de introducirse en el suelo. Ahí podemos clasificarlos en pilotes de Inca, como son los que vemos acá. Estos son pilotes de Inca. Son los pilotes utilizados como apoyos puntuales en las cimentaciones de edificaciones en terrenos que no tienen capacidad portante. Se hincan en el terreno utilizando maquinaria pesada para poder alcanzar una capa que sí tenga una capacidad portante hasta llegar, por ejemplo, a estratos de rocas. Pueden ser de concreto reforzado o pretensado o de acero, ya sea de tubos o perfiles. ¿Cuál es la función? Muchas veces compactan el terreno sometido a esfuerzos axiles de tracción y compresión. En cuanto a las formas, pueden ser cuadrados, hexagonales, octogonales. Las medidas de esto oscilan entre 20 por 20 a 50 por 50. Llevan una armadura longitudinal, como se observa acá en la diapositiva, y estribos cerrados con suncho, con una separación menor cerca de la cabeza del pilote y en la punta. Los pilotes perforados son aquellos que se perfora con barrenas continuas tipo hélice, como se observa acá en la diapositiva. Luego se hormigona a través del núcleo de la barrena, mientras se va extrayendo, luego se coloca la armadura
y en el hormigón fresco con apoyo de vibrador hidráulico. Es importante garantizar una correcta bombeabilidad del hormigón para introducirlo a través de la barrena. Los diámetros de estos son de 40 a 2 metros de diámetro. Los diámetros mayores a 60 centímetros se consideran ya pilotes de gran diámetro. Llevan una armadura helicoidal de hierro, pueden ser hierros del 8 cada 20 centímetros, constituido por una parte que es la columna que llega a un cabezal y luego están los pilotes. Las columnas descargan en los cabezales. Observemos en la diapositiva la forma en que actúa la barrena para ir excavando el lugar que va a ocupar el pilote, y luego se continúa con el llenado de hormigón y la introducción de la armadura. Hemos mencionado en la diapositiva anterior la conformación de los pilotes, donde vemos columna, un elemento intermedio entre la columna y los pilotes que están enterrados, que se denomina cabezal. Este cabezal o encepado es un componente estructural monolítico de concreto reforzado que tiene un considerable volumen y rigidez y que cumplen la función de conectar la superestructura a través de las columnas o tabiques, por ejemplo, a los pilotes. Entonces tenemos columna, cabezal o encepado y los pilotes. Es una estructura intermedia que distribuye las cargas a los pilotes. Resisten las solicitaciones que actúan en las bases de las columnas o tabiques de la estructura, transmitiéndola a los pilotes en forma de fuerzas axiales exclusivamente. Los cabezales rígidos son aquellos cuya relación entre separación entre pilotes y la altura útil del cabezal es menor o igual a 2. Es decir, separación entre pilotes, que es lo que vemos acá, y la altura útil del cabezal. La altura útil saben que es la altura que va desde este borde hasta la armadura inferior, es menor o igual a 2. O cuando el ángulo formado por la recta que une el eje vertical de la columna con el eje vertical del pilote más alejado tiene un ángulo menor a 40 grados. El cabezal no tiene contacto directo con el suelo y transmiten las solicitaciones solo a través de los pilotes. Las cargas son transmitidas como carga axial aplicada en el baricentro de la sección transversal de los pilotes, influyendo el peso propio del cabezal. La forma y las dimensiones de los cabezales quedan definidas en general por el número de pilotes que conecta y la separación que tienen los mismos. Por ejemplo, la altura del cabezal, le llamemos la altura D, tiene que ser mayor o igual a 0,6 ds. O sea, esa es la separación de los pilotes. Y la separación mínima entre pilotes tiene que ser de 2,5 a 3 veces el diámetro que tiene el pilote. Este sería el diámetro del pilote, ¿no? En todos los esquemas vemos cuál sería el diámetro del pilote. Esta es una condición para garantizar la rigidez suficiente y la formación de bielas comprimidas con ángulos cercanos a los 45 grados. En este esquema que vemos acá vemos cómo trabaja. Llega la carga a través del elemento columna, tenemos el cabezal y la formación de bielas comprimidas se descarga, en este caso por ejemplo 2 pilotes,
se descarga con un ángulo de aproximadamente o muy cercano a 45 grados. Entonces, y en esta dirección tenemos los pilotes. Otras de las dimensiones son volados. El cabezal debe tener volado para todos los lados entre 15 a 30 centímetros. Los cabezales pueden agrupar desde 2 a 15 pilotes, siendo preferible un mínimo de 3 pilotes y un máximo de 12 para no afectar su efectividad. Hemos dicho que la altura útil de la sección del cabezal es D mayor o igual a 0,6 de S, donde S es la separación de los pilotes. 0,60 es un factor que garantiza el mecanismo de la biela del cabezal. La altura total, entonces la altura total que va a tener el cabezal, la altura total, es el valor de D, que es la altura útil, más el recubrimiento de la armadura, que tiene que ser aproximadamente 15 centímetros. Conviene redondear la altura siempre en un múltiplo de 5 o un múltiplo de 10. Se utilizan, fíjense ustedes en los detalles, acá viene la armadura de la columna que debe llegar hasta el final, de recorrer el cabezal, así como los pilotes deben estar introducidos dentro de lo que es el cabezal, deben introducirse la armadura dentro del cabezal. Se utilizan estribos cerrados de separación máxima de 30 centímetros como armadura, además del paramento del cabezal. La altura, digamos, el paramento, cuando la altura de ese cabezal es superior a 60 centímetros. Ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá simplemente se muestra la armadura de la columna y la armadura que tiene que tienen los pilotes, cómo se introducen dentro del cabezal. Y acá tenemos un esquema donde llega la carga de la columna, está el cabezal y esa carga se distribuye en 4 pilotes. Bueno, en esta diapositiva observamos algunos detalles digamos, detalles constructivos de cómo armar los cabezales y el sistema de pilotes. Los cabezales del sistema de fundación se conectarán entre sí en 2 direcciones. En este caso, fíjense, hay un cabezal, una columna, el cabezal y 2 pilotes. Se conectan con el sistema de fundación a través de 2 direcciones, preferiblemente ortogonales, con vigas de riostra, que se llama, que permite soportar axialmente la mayor carga de las columnas. Se observa además el detalle de la armadura de columna, acá está en planta y acá en el corte de la columna, el cabezal y 2 pilotes, pueden ser 2 pilotes, 3 pilotes, 4 pilotes, ya hemos visto la cantidad de pilotes que se pueden resolver a través de los cabezales. Tenemos un corte longitudinal y un corte transversal. Además del acero longitudinal de arriba y abajo, se coloca acero de refuerzo transversal cerrado con estribos verticales y horizontales o sunchos laterales de acero en los laterales del paramento del cabezal. Este sería el paramento del cabezal. Cuando el cabezal tiene una altura ya superior a los 60 centímetros, se colocan estas armaduras, armaduras verticales y horizontales tipo suncho en todo el cabezal. En los próximos videos seguiremos desarrollando los temas de las fundaciones profundas.